Ok, Lucas 7:36, desde ahí vamos a leer. Ok, entonces dice ahí, en el título dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Mire, le rogó que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo: pienso que a aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos pecados, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Qué tremendo esto, ¿verdad? Si nosotros, yo meditaba y me ponía en el lugar de Simón. Él era un fariseo y dice que le rogó a Jesús para que entrara a su casa. Yo me pregunto para qué este hombre quería que Jesús entrara en su casa. ¿Qué era lo que él quería escuchar? ¿Qué era lo que él quería saber? Pero pienso que él tenía tal vez comezón, porque me imagino que toda la gente en Israel hablaba de Jesús y hablaban de la sabiduría que había en él. Y yo me imagino que él quería que entrara en su casa para escucharle hablar, para escuchar qué era lo que este hombre tenía que decir. Pero algo miro, que él no estaba interesado en Jesús. Él no amaba a Jesús. Y yo digo, si este Simón se hubiese dado cuenta que el Rey de Reyes era el que estaba entrando en su casa, si se hubiese dado cuenta que era el Hijo de Dios, el que creó todas las cosas, yo me pregunto, ¿qué hubiese hecho él si él hubiese tenido la revelación de quién era Jesús? Pero él lo miraba como un maestro. Y aunque lo escuchaba, no sé si verdaderamente él recibía lo que Jesús hablaba. Y sabe, he meditado mucho en esto, porque nosotros necesitamos escudriñarnos cómo vemos nosotros a Jesús. ¿Lo vemos como lo ve Simón?
como alguien que podía sacar un beneficio de que Jesús estuviera en su casa. A lo mejor necesitaba que Dios le hiciera un milagro. Yo veo que hay dos Simones en la palabra. No sé si este fariseo era leproso, pero Lucas habla de un Simón que era leproso. Yo no sé si este hombre lo que necesitaba era un milagro. Yo no sé si él tenía una necesidad y estaba buscando que Jesús supliera esa necesidad. Porque a veces nosotros buscamos a Dios porque necesitamos que Dios nos restaure al esposo, que Dios nos restaure a los hijos. A veces necesitamos que Dios nos haga un milagro económico, necesitamos que Dios nos haga un favor y por eso a veces buscamos a Dios. Pero ¿cuántos verdaderamente amamos a Dios? Y Jesús le dice a este fariseo, oíme Simón, yo entré en tu casa y tú no me lavaste los pies. ¿Sabe que era una costumbre en Israel que cuando alguien llegaba, un visitante llegaba a una casa, se le lavaran los pies? Porque sus pies en el camino se llenaban de polvo. Y se ungía y se le cambiaba las vestiduras. Y Simón no hizo esto con Jesús, tal vez porque él no estaba interesado en la persona de Jesús, sino estaba interesado en lo que Jesús podía hacer por él. Y yo he estado, y yo meditaba, yo digo, si Simón se hubiera dado cuenta que era el rey el que estaba entrando en su casa. Si Simón se hubiese dado cuenta que Dios mismo era el que estaba entrando en su casa, yo creo que él hubiese puesto toda la atención. Yo creo que él se hubiese derramado ahí. Pero lo importante es lo que Jesús dijo, al que mucho se le ha perdonado, mucho amará. Y el Señor me ha estado hablando hoy de escuchar la voz de Dios. Hermana Iona, hace 2 domingos que ella compartía acá, ella hablaba y decía, es vital para nuestras vidas escuchar la voz de Dios. Ahora, muchos a veces escuchamos, pero no creemos a lo que escuchamos. Y yo meditaba qué importante es escuchar y creer lo que nosotros escuchamos. Y sabe que lo vemos que Jesús había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron de la venida de Jesús. Moisés mismo dijo, el Dios va a levantar a un profeta y estaba hablando de Jesús. Y él dijo, a él van a escuchar. Y el Señor en esta semana, yo compartía con la iglesia en San Pedro Sula el día viernes, el Señor me ha estado hablando que es importante el que nosotros sepamos a quién estamos escuchando. Y sabe que nosotros lo vemos cuando Adán y Eva estaban en el huerto, cuando ellos escuchaban la voz de Dios. Escuchar, cuando nosotros escuchamos y creemos, esa voz se vuelve nuestro sustento. Y sabe, yo me doy cuenta que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos eran sustentados por Dios. Por eso ellos no era que tenía que trabajar con el sudor de su frente para ser sustentados, porque simplemente el escuchar la voz de Dios y atenderla era sustento para ellos. Pero Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero hay un árbol que no quiero que ustedes coman, porque el día que coman de él ustedes morirán. Y dice la Escritura que en medio del árbol, en medio del huerto, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y sabe, yo meditaba en esta mañana que la mujer no fue la primera que comió de ese fruto. La primera que comió de ese fruto fue la serpiente. Y la serpiente engañó a la mujer.
Pero mire qué tremendo, porque la mujer empezó a escuchar la voz de la serpiente. Y la mujer le dijo, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y ella dijo, no, no, no. Nos dijo que de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no podíamos comer. Y la serpiente le dijo, Dios te está mintiendo. Lo que Dios está haciendo es privándoles a ustedes, que ustedes sean como Él. Y la mujer escuchó esa voz. Yo quiero que usted preste atención. Ella escuchó la voz de la serpiente. Ella prácticamente escuchó esa voz que tenía una simiente de iniquidad, de maldad. Y cuando ella escuchó esa voz y la creyó, ella que había estado rodeada de la gloria de Dios, ella que era luz por cuanto no había tiniebla en ella, la tiniebla entró en su vida al comer del fruto que Dios le había dicho que no comiera. Pero todo empezó cuando ella escuchó la voz de la serpiente. Lo que nosotros escuchamos es vital. Y sabe, a mí me impacta porque cuando Dios busca a Adán y a Eva como lo hacía siempre, dice que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios se escondieron. Y cuando el Señor le pregunta, ¿por qué te escondes? Y él le dice, es que estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Y él le dijo, ¿quién te enseñó? La voz que usted escucha le enseña. ¿Cuántas cosas, amados, nosotros hemos sido enseñados que han contaminado nuestra vida? ¿Cuántas enseñanzas desde nuestra casa que son contrarias a la verdad de Dios? ¿Cuántas cosas nosotros hemos creído que son mentira y nosotros nos seguimos alimentando de ellas? Y sabe, porque la mujer y también Adán escucharon esa voz, entró iniquidad en ellos, entró maldad en ellos. Pero yo quiero decirle algo que cuando el Señor me ha estado hablando en esta semana, yo he valorado más lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Porque yo no sé si nosotros entendemos la dimensión de lo que Él vino a hacer. Si por la voz de esa serpiente entró iniquidad, la palabra dice que todo aquel que escuche la voz del Hijo de Dios tendrá vida. Eso significa, mi amado, que cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús y nosotros la atendemos, hay vida. Estamos recibiendo del aliento de vida, estamos siendo impregnados de su vida cuando nosotros escuchamos su voz. Y yo meditaba en la oportunidad que tuvo Simón cuando Jesús estaba en la casa de él. Él tuvo la oportunidad de ser impregnado, pero Jesús dijo, tienen oídos y no oyen. Y yo creo que el deseo de Jesús es que nuestros oídos sean abiertos para escuchar su voz. Honduras lo que necesita es escuchar la voz del Hijo de Dios. No hay nada que pueda transformar nuestra nación sino el escuchar su voz, el atender a la voz del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros oídos se abran para escuchar la voz de Él. Yo quiero decirte algo, Jesús no vino a condenar. La palabra en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, y yo le voy a añadir, para que todo aquel que lo escuche y crea en Él, tenga vida eterna. Nosotros necesitamos escuchar a Jesús. Y usted me puede decir, ¿cómo puedo escuchar a Jesús? Usted puede escuchar a Jesús cuando usted lee el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marco. Y si nosotros atendemos su voz, ¿sabe, iglesia? Hay muchas cosas que nosotros sabemos, pero aunque las hemos escuchado, no las hemos recibido. Cuando yo leí la primera vez Mateo 5, a mí me impactó todo lo que Jesús habla. Cuando Jesús habla del reino, y Él es el reino. ¿Sabe? Yo meditaba ahí sentada, cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto, y toda la gente estaba ahí atónita, viendo a los discípulos que estaban emborrachados, que estaban ahí profetizando y hablando en otras lenguas. Y dice que el apóstol Pedro se puso de pie y él empezó a hablar y les dijo, miren, ustedes no crean que estamos ebrios, son las 9 de la mañana. Es que se está cumpliendo sobre nosotros la promesa que Dios hizo en el libro de Joel, que seríamos llenos del Espíritu Santo. Y les dice algo que aunque no parece muy dulce, le dice, porque miren, a este Jesús que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que cuando la gente lo escuchó, se compungieron de corazón. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué podemos hacer? Y el Señor les dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Necesitamos arrepentirnos, porque Jesús no vino a condenar. ¿Sabe? El sábado pasado, no ayer, el antepasado, mientras yo estaba ahí sentada en la escuela profética, el Espíritu Santo me habló. Y el Espíritu Santo me dijo, yo les he encomendado el ministerio de la reconciliación. Papá Rigo hace poquito hablaba de eso. ¿Sabe? Reconciliar tiene que ver con unir algo que se había separado. Nosotros, los seres humanos, estábamos separados de Dios, pero Dios quiere habitar con nosotros. Me impresiona David. ¿Sabe que David, desde la primera vez que yo lo leí, a mí me impactó eso cuando David le dijo, yo habito en esta casa artesonada y el arca habita en una tienda. Yo quiero preparar casa para el Señor. A mí me impactó eso y yo decía, ¿cómo David amaba tanto la presencia del Señor que él quería preparar un lugar para que Él habitara con ellos? Y sabe que ese es el deseo de Dios, habitar con nosotros. Pero el Padre no lo podía hacer porque la Biblia dice que la iniquidad ha hecho brecha entre Dios y el hombre. Pero Jesús vino para poner fin a esa brecha y Él vino a cerrar la brecha. Él vino a hacer el camino para que nosotros volvamos al Padre. Él vino a abrir el camino para que nosotros estemos nuevamente juntos con papá. Para que disfrutemos de su presencia como lo hacía Adán y Eva. Para que vivamos con Él. Y nos alimentemos, no del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque ese produce muerte,
sino para que nos alimentemos del árbol de vida que es Cristo Jesús. Cuando nosotros escuchamos su voz, amado, Dios nos ha prometido que todo lo que hagamos nos va a ir bien. Y en Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente mi voz y hicieres, todo lo que yo les digo, todo les va a ir bien. Y sabe, así como en el huerto, el enemigo sabía que la división, Jesús dijo, una casa dividida no puede prosperar. Jesús sabía que la división termina arruinándolo todo. Y Satanás sabe que Dios tiene planes con Honduras. Y por eso ha venido tanta división a nuestra nación como nunca antes. Ha venido división en los partidos políticos, ha venido división entre la sociedad, entre los pobres, los ricos. Ha venido tanta división a nuestra nación. Aún a la iglesia, así es. Ha habido división. Pero yo quiero decirle algo. Dios nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde vamos a empezar nosotros a sacar la división de nuestra casa? Porque estamos divididos muchas veces en nuestra casa. Porque estamos escuchando la voz del enemigo. Ay, es que este hombre ya no tiene remedio. Mejor sería que nos divorciáramos. No estás escuchando la voz de Dios. Estás escuchando la voz del enemigo. Cuando nosotros nos metemos y le creemos a Él y declaramos lo que Él dijo y pagamos bien con el mal que otros nos hacen. No es que, así como dice gente, sí, ascuas de fuego amontonaremos sobre sus cabezas. Y lo que estamos esperando, ¿verdad?, es que venga un juicio de Dios y lo fulmine. Pero no es eso. La justicia de Dios tiene que ver con salvación. No nos ha pagado Dios conforme a nuestros hechos, sino conforme a su misericordia. Dios ha sido más que misericordioso con nosotros. Dios ha sido, amado, más que misericordioso con nosotros. Y nosotros, amados, debemos también ser movidos a misericordia por la necesidad que hay en nuestra nación. Ser movidos a misericordia por todo lo que está pasando en nuestra nación. Y sabe, el ministerio de la reconciliación tiene que ver con lo que Yonita decía que van a hacer los niños hoy. Tiene que ver con la intercesión. Tiene que ver con el clamor de querer ver a una Honduras diferente. Tiene que ver con el deseo de preparar. Nosotros como iglesia estamos llamados a hacer lo que David hizo, a preparar lugar para Dios en nuestra nación. Nosotros somos los que debemos de estar preparando lugar para que Él venga y se quede aquí en Honduras. Dios nos ha dicho que va a traer un avivamiento sobre nuestra nación. ¿Qué estamos haciendo usted y yo para que eso ocurra? Porque es una palabra profética que se nos ha dado. Pero si Dios lo quiere hacer, tiene que haber también una respuesta de parte de nosotros a esto. El Señor ha dicho que toda Honduras va a ser salva. Y yo lo creo. Yo lo creo.
Yo creo que el Señor va a restaurar nuestra nación. Yo lo creo. Pero necesitamos también tomar acción. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Yo quiero leerle algo. Algo que Jesús dijo. Y yo quiero que usted se vaya a Mateo 6. ¿Lo tiene? Ok, lo voy a leer primero en Reina Valera y después se lo voy a leer en lenguaje actual. Mateo 6:31. Y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice, esto todos lo sabemos y todos lo repetimos a lo mejor seguido, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora yo se lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante, dice el lenguaje actual, es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pida. Y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que lo que nosotros necesitamos es entender que Jesús es nuestro Rey. Y que el deseo nuestro debe de ser saber qué es lo que Jesús nos está hablando. Y mire qué tremendo, porque Jesús dice, no se preocupen por la comida, por la bebida y por el vestido. ¿Será importante la bebida y la comida? Sí, ¿verdad? Es vital. Si nosotros no tenemos la comida y la bebida, nos morimos. Pero aquí Jesús nos está hablando algo más. Que la voz de Él es comida, es sustento para nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos ocupamos en escuchar la voz de Dios? En saber qué es lo que Dios está hablando en este tiempo. ¿Sabe lo que hace el afán? Es distraernos de lo que Dios quiere hablarnos. Cuando usted está distraído, mire, cuando usted está afanado, llega el niño y le dice, mamá, mamá, ¿me das permiso para ir a la pulpería a comprar algo? Sí, mi amor, vaya, vaya, vaya. Y cuando el niño no está, ¿y a dónde está este niño? Y cuando ya llega el niño ahí con el refresco, con el jugo, y usted le dice, ¿y usted de dónde viene? Mamá, ¿de la pulpería? No, ¿y usted cómo fue a la pulpería sin decirme nada? Mamá, te pedí permiso, me dijiste que sí, que fuera. Y usted dice, ¿a qué hora dije eso? Estábamos afanados. Y escuchamos, pero no escuchamos. Respondimos, pero no estábamos atentos a lo que escuchamos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado? Y las escuchamos y las escuchamos y seguimos no creyéndolas.
Entonces, cuando no las creemos, es como cuando usted le está dando a un niño de comer y le hace y lo saca, porque no lo recibimos. Y el Señor dice, si ustedes entendieran que escuchar mi voz es el sustento de ustedes. Las cosas no le están saliendo bien porque ustedes no están escuchando mi voz, sino porque se están dejando mover por las circunstancias. Y yo sé que no es fácil, pero la fe, cuando usted y yo entendemos, y lo que papá decía, cuando usted conoce que Dios es fiel y que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta en este tiempo que a veces haciendo mucho, recojo muy poco. Así como el Señor les dijo a Ageo, en Ageo, ustedes recogen mucho, pero recogen en saco roto. Y todo lo que recogen se les va. Pero si ustedes entendieran que es primero a mí, ustedes habitan en casas artesonadas, dice, pero la casa de Dios está desierta. ¿Qué significa eso? Ustedes están afanados viéndose solo ustedes mismos, pensando en lo que ustedes van a hacer aquí en la tierra. Y yo quiero decirle, cualquier cosa que nosotros hagamos aquí en la tierra, que sea fuera de la voluntad de Dios, va a perecer y no va a dejar ningún fruto. Pero todo lo que nosotros hagamos, haciendo la voluntad de Dios, va a dejar fruto. Y yo meditaba en David y Dios me dio una revelación en esta mañana. Mientras estaba meditando en David, yo dije, Dios no le permitió a David hacerle templo. Y muchos decimos, bueno, y la Biblia dice que lo hizo porque él derramó sangre. Pero el libro de los Hechos dice que Dios anhela el tabernáculo caído de David. Y entonces yo digo, ¿cómo es esto? Y el Señor me mostraba algo. David le dejó o permitió que de sus lomos saliera un linaje que ellos prepararían casa para el Señor. ¿Qué quiero decirle con esto? Él no solo construyó un reino natural, sino que Él preparó, porque el Señor le dijo, de tus lomos va a venir el Mesías. Él me va a edificar casa. A mí, le dijo el Señor. Entonces, ¿qué? Él no le hizo una casa de oro con todo lo bonito que hizo Salomón, pero le preparó un linaje, hijos a través de los cuales en la simiente de él vino el Mesías. ¿Sabe? Dios no habita en casas hechas de manos humanas, pero habita en personas, porque fuimos diseñados para que Dios habitara en nosotros. Y cuando nosotros le hablamos de Cristo a alguien, cuando la iglesia vuelva a ese sentido, porque mire, el avivamiento viene a nuestras vidas cuando usted predica a Cristo. Cuando usted le habla de Cristo a alguien y usted mira que aquella persona recibe, mire, aunque la persona recibe bendición, pero usted siente como que la vida le vuelve. Usted siente y dice, ¿dónde estaba esto? Porque el hablar de Cristo produce vida en nosotros. Y sabe, cada persona que va conociendo al Señor se vuelve parte. Es una piedra viva del templo de Dios. Y nosotros necesitamos edificar el templo. No podemos seguir afanados, construyendo cosas naturales, olvidando lo espiritual. Lo espiritual tiene que ir
implícito en todo lo que nosotros hacemos. Por eso cuando entendemos lo que es el reino, porque Jesús y aún el apóstol Pablo dijo, el reino de los cielos, mire, y lo confirma otra vez, no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y es gozo. Quiere decir, amados, que nosotros en las empresas que administramos, porque entendemos un principio que en el reino todo es del rey. Y si nosotros entendemos eso, vamos a saber que todo lo que nosotros tenemos es del rey. Y sabe que Él mueve todo como Él quiere. A veces uno dice, ay, ¿cómo yo voy a tener eso? Ay, allá en el cielo a lo mejor. ¿Sabe? Yo recuerdo a mi papá. Un sacerdote amigo de él le había dicho, mi papá siempre andaba en carros viejos. Y un sacerdote una vez le dijo, ay Carlos, en el cielo vas a tener un carro bueno. Y yo creo que mi papá creyó eso. Pero sabe que Dios es el dueño de todo. Y nosotros, la palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y al que cree, no acepta un no como respuesta. Al que cree, sabe, es no sé si decir violento, pero es intrépido. Y usted lo puede ver con aquella mujer que sus hijos, que su hijo creo que era, estaba siendo atormentado y llegó donde Jesús. Y le dijo a Jesús, Jesús, mi hijo está siendo atormentado por un demonio. Y Jesús ni la miró. Y Jesús se dirigió a sus discípulos y él dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué hubiera hecho usted si Jesús no lo hubiera determinado? Y ni siquiera lo hubiese volteado a ver. A lo mejor usted hubiera dicho, ay, no, hizo acepción de personas, no me hizo caso, me voy. Pero esa mujer le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Y otra vez Jesús le dijo, yo he venido. El Señor dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. ¿Qué hubiera hecho usted? Hubiera dado la media vuelta y hubiera dicho, ¿qué se ha creído ese? Pero ella sabía que él podía. Ella sabía que él podía cambiar la vida de su hijo. Y esta mujer se arrodilló y le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, oiga lo que le dijo, grande es tu fe. ¿Cuántas veces, amado, Dios nos ha dado una palabra? Y cuando nosotros nos levantamos emocionados, ok, Dios me dijo que voy a poner una empresa y todo me va a ir bien. Y en el primer problema, yo creo que no fue Dios el que me habló. Yo creo que no es el tiempo. ¿A dónde está nuestra fe? ¿Sabe? Hace un tiempo cuando fuimos a México, el Señor puso en mi corazón darle una ofrenda a los siervos de Dios que estaban ministrando. Y cuando yo le di la ofrenda a uno de los siervos, él se acercó y me dice, yo profetizo que Dios va a hacer nuevo toda tu casa. Y yo puedo ver que vienen cosas nuevas para tu casa. Y empezó a declararme una palabra y yo dije, qué tremendo. En ese tiempo de mi estufa funcionaba un hornillo, solo un quemador. Nuestra refrigeradora, una vez los hermanos la vieron y dijeron, pastora, esa refrigeradora da pena.
Y sabe, yo me sorprendo cómo el Señor ha ido restaurando y renovando todas las cosas. Nosotros necesitamos creer. A veces uno se pone a pensar, pero ¿y cómo? ¿De dónde voy a agarrar dinero? A veces no necesitamos el dinero para que Dios te provea. Lo que necesitamos es creer. Creer a la voz de Él. Necesitamos creer para que Él pueda obrar. Necesitamos creer. Y entonces dice, vamos a ver, dice el Señor, a ver si me creen. Dame todo lo que andas ahí. Y usted dice, ay Señor, es que lo que tengo es para pagar tal cosa. Ay, es que con esto íbamos a ir a comernos una comidita rica. Sí, pero quiero que me lo des. Y entonces, ay, ahí ya no nos gusta. Y cuando Él te pide es porque te quiere dar. Cuando Él te pide es porque te quiere dar. Amados, Dios no quiere que nosotros suframos. Dios no quiere atormentarnos. Nosotros nos atormentamos porque no obedecemos, porque no escuchamos la voz de Dios. Porque no queremos salir de aquello a lo que hemos estado acostumbrados. Dios quiere que escuchemos su voz. Cuando Dios te dice, perdona, amado, el enemigo lanza situaciones, provoca, a veces hay espíritus de contienda, de pleito en nuestros hogares. Y nosotros a veces en vez de callar, en vez de interceder, en vez de decir yo perdono, no voy a tomar en cuenta. Usted lo que hace es que pasa 1, 2, 3, 4 días enojados. Y estamos dejando que el enemigo siga obrando en nuestros hogares. Necesitamos sacar al enemigo de nuestras casas. ¿Sabe? Hay cosas que no es por vista. Dios me ha dado lecciones a mí, porque yo algunas veces he hecho cosas y cuando miro, a veces uno mira las caras y uno dice, ay, nada pasó. ¿Sabe? Un día estábamos reunidos en casa con los chicos y Pastor Remo me dice, Rosy, hoy vas a compartir vos. Y entonces yo dije, ok, yo voy a compartir y me preparé. Y cuando les estaba compartiendo a los chicos, yo miraba las caras de ellos. Y yo dije, nadie es profeta en su propia tierra. Casi salí llorando, me fui a la cama y yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Y les hablé del diezmo, así es. Ese día les estaba hablando del diezmo. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa? Y yo le dije, pero la palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, sino que va a cumplir aquello para lo cual es enviada. Y sabe, mi sorpresa es que 2 semanas después, uno de mis hijos me dice, mamá, quiero que ores por mi diezmo. Y me impacta porque yo digo, esa palabra penetró tanto que él da ofrenda, da diezmo y primicia todos los meses. Diezmo, ofrenda y primicia. Yo digo, qué tremendo. Amados, no nos dejemos llevar por lo que vemos, sino creamos. Creamos que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Usted no se mire como poca cosa. Usted es grande en el reino de los cielos. Si Jesús dijo que Juan el Bautista era grande, pero que no era nada comparado a los hijos del reino, y usted es un hijo del reino. Usted es un rey que ha sido llamado por el Padre para gobernar,
Pero usted necesita tomar su posición y saber, escuchar la voz de papá que le diga, ¿quién es usted? Porque Dios quiere hacer, amados. No es con los norteamericanos viniendo a Honduras que Honduras va a ser transformada. Han sido una bendición. Porque ellos solo vinieron a confirmar lo que Dios ya ha hablado. Y nos ha venido como a, wow, el Señor nos dijo que Honduras es como la nación de Israel, es la Israel de América Latina. Somos importantes para el Señor. Estamos en el corazón de Dios. Pero ¿qué estamos escuchando nosotros? Estamos escuchando la voz del enemigo que nos dice, nunca vas a salir de ahí. Ahí vas a estar. Sos un fracasado. Y usted dice, ay, soy un fracasado. ¿O usted ha leído lo que el Señor dice? ¿O ha escuchado? Tú eres mi hijo. Yo te escogí. El Señor nos escogió. Necesitamos que nuestros oídos se abran. Y esa ha sido mi oración. Que nuestros oídos se abran para escuchar su voz. Porque con esto voy a cerrar. En Juan 5:25, no lo busque, yo se lo voy a leer. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Viene la hora, y ahora es, donde los muertos, ¿cuáles son los muertos? Aquellos que se han alimentado solo del árbol del conocimiento del bien y el mal. Aquellos que todavía no conocen a Jesús como Señor. Esos son los muertos. Esos, aunque estén en casas hermosas, aunque tengan los carros del año, aunque hagan viajes al exterior, son vidas vacías que no han conocido del árbol de vida. Y esos son los muertos que necesitan escuchar la voz de Dios. Son aquellos, amados, que están en cautiverio de alcoholismo, de drogadicción, de aquellos que sienten que no puede haber un cambio para sus vidas. Pero ¿sabe qué? Si ellos escuchan la voz del Hijo de Dios, van a vivir. Ahora, nosotros somos la voz de Jesús ahora. Nosotros somos la boca de Dios. O sea que si nosotros la cerramos, nos van a oír. Pero si nosotros abrimos la boca, ellos van a escuchar y van a vivir. Nosotros somos la boca de Dios. Dígale a su compañero, tú eres la boca de Dios. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que es necesario que la gente escuche de Jesús. Pero dice, pero ¿cómo escucharán si no hay nadie que les predique? Y dice, ¿y cómo van a predicar si no hay nadie que les envíe? Yo creo que este es un tiempo para nosotros en el que nos sacudamos de escuchar voces extrañas y que nuestra oración debe de ser,
ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame, Señor, a conocer los planes que tú tienes para mí, para mi vida, para mi familia. Usted conoce los planes que Dios tiene para usted. Usted conoce los planes que Dios tiene para usted. Porque si no conocemos los planes de Dios para nosotros, vamos a tomar decisiones equivocadas que podemos lamentar después. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y hacemos lo que Él nos dice, nos garantizamos que todo nos va a salir bien. Yo creo que este es un tiempo en el que estamos viviendo en Honduras tiempos decisivos. Lo que usted y yo hagamos hoy va a determinar el cambio para nuestra nación. Yo creo que es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que nos sacudamos de toda mentira del enemigo. Así como dice Isaías, sacudámonos el polvo, porque el polvo es de lo que se alimenta Satanás. Sacudámonos de la incredulidad, de los temores, de todo aquello que nos paraliza. Porque Isaías dice, sacúdete del polvo, y me gusta la versión lenguaje actual porque dice, y siéntate en el trono. Significa que permitirle a Dios gobernar a través de nosotros. Significa que tomo mi posición como rey, como hijo de rey, porque usted es un hijo de rey. ¿Sabe que cuando yo escuchaba esa frase, Rey de Reyes, yo decía, es que Él es el rey de todos los reyes de la tierra, pero yo pensaba en los reyes nacionales, en los reyes de cada nación. Pero cuando dice Rey de Reyes es porque es rey de nosotros que somos reyes. Él es el rey porque sabe, los otros no lo miran como su rey, aunque lo es. Pero nosotros sí le hemos reconocido como nuestro rey. Y si usted reconoce a Jesús como su rey, usted va a hacer todo lo que Él le dice. ¿Usted le reconoce en esta mañana como su rey? Aleluya. Él es el rey. Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Él es merecedor, amado. Si hay algo que hay en nuestros corazones, es gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Yo espero que nosotros no seamos como Simón, que nosotros, sí, lo que Él hizo por nosotros. Esa mujer estaba tan agradecida por lo que Jesús había hecho por ella. Y sabe, todos nosotros estábamos en igual condición que esa mujer, pero a Él le plació dar su vida por nosotros. Y todo aquel que oye su voz y le cree, le hace a Él su rey. Y si Él es su rey, Él es su sustento. Si Él es su rey, Él le sustenta. Si no, mire usted cómo Crónicas habla de Salomón, de la gente que vivía, de los empleados de Salomón, los que vivían en la casa del rey. Dice que cuando la reina entró, la reina de Saba, vino y entró al palacio y vio las habitaciones donde vivían. Esa mujer se maravilló. Y cuando vio la ración de la comida que comían, ella dijo, Dios mío. Y cuando vio el vestido que vestían, todo lo que Jesús dijo que no nos preocupáramos, ¿verdad? Bueno, Salomón era su rey. Imagínese usted si Jesús es nuestro rey.
vamos a tener buen alimento, buen vestido, buena bebida. Pero más que todo, vamos a tener justicia, paz y gozo. ¿Sabe qué? Nosotros buscamos la felicidad. La felicidad viene realmente cuando encontramos la justicia y la paz. Cuando uno habla de prosperidad, casi siempre pensamos en dinero, pero la prosperidad está ligada a la paz interior. Cuando usted deja de tener esos conflictos mentales y esos tormentos, Jesús vino para liberarte de los tormentos. No tienes que estar siendo atormentado. Jesús ya pagó el precio por ti. Él ya pagó. Tomemos lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él es todopoderoso. Él es amoroso. Él es precioso. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no estar enamorados de Él? Si Él es hermoso. Ponte de pie. Jesús, yo te digo en esta mañana, abre nuestros oídos. Que nuestro corazón sea circuncidado, Señor. Que sea renovado, así como dice la palabra. Para que podamos, Señor, recibir, escuchar tu voz. Circuncida nuestros oídos, Señor. Quita la dureza de nuestro corazón. Nosotros reconocemos que tú eres nuestro Rey. Nosotros reconocemos que tú eres nuestro sustento, que tú eres el que nos das vida, que tú eres el que nos provees todo cuanto necesitamos. Jesús, te decimos en esta mañana, te necesitamos y te amamos. Te necesitamos y te amamos. Y te decimos, queremos que tú habites en nosotros y con nosotros. Queremos, Jesús, que tú gobiernes sobre nosotros. Gracias por darnos al Espíritu Santo que está con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Vuélvenos conscientes de su presencia en nuestras vidas. Vuélvenos conscientes, Espíritu Santo, que seamos enseñados por ti en todo tiempo. Que antes de buscar sabiduría humana, de buscar un consejo de hombre, que podamos, Espíritu Santo, clamarte a ti, buscarte a ti. Yo declaro en esta mañana, Señor, que tu presencia, Dios, nos inunda. Yo declaro en esta mañana que tú abres nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender y podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Te bendecimos, Jesús, te bendecimos. Jesús, 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 tú eres nuestro libertador. Jesús, Jesús, te amamos, Jesús. Te damos gracias, Jesús, porque eres más que bueno. Oh, Jesús, Jesús, queremos alimentarnos de tu carne y de tu sangre, porque tú dijiste, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Tú eres el pan que descendió del cielo. Tú eres la vida misma. 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 Y este día nos alimentamos de ti, Jesús. Este día, Jesús, te decimos, queremos comer, Señor, de ti. Queremos alimentarnos. Queremos estar cada día
ansiosos de comer tu carne y beber tu sangre. Jesús, Jesús, Jesús. Tú eres la respuesta, Jesús. Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta para nuestra nación. Tú eres la respuesta para Honduras, Jesús. Jesús, Jesús. Declaramos que tu reino se establece sobre nuestra nación. Que tu trono, Señor, se levanta en Honduras para que tú gobiernes. Para que tú gobiernes, para que tú establezcas tu justicia, para que tú traigas paz, primeramente con Dios y luego entre nosotros. Yo declaro que seremos testigos de la unidad de la fe, que seremos testigos, Señor, de pensar lo mismo, Señor, de tener un mismo sentir y un mismo pensar. Así como sucedió en el libro de los Hechos, en aquel aposento alto. Oh Espíritu de Dios, yo declaro que serán derribadas los muros de división. Yo declaro que todo lo que se levantó aún a través de líneas generacionales, todo lo que vino para dañar a las familias, yo declaro que el poder de la sangre del Cordero es suficiente para derribar, para limpiar las familias de iniquidades, o de iniquidades de miseria, o de iniquidades de pecado, de pobreza. Jesús, hay poder en tu sangre. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro libertador. Tú eres Jesús. Oh Jesús, Jesús. Oh Jesús, gobierna tú sobre esta nación. Oh, un gobierno de justicia y de equidad. Oh, gobierna tú. No queremos otro rey sobre esta nación que no seas tú. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Toma tú el trono en nuestros hogares. Es Jesús. Llena nuestras casas de tu presencia, Jesús. Llena nuestras casas, Jesús. Oh, siéntate en el trono. Sí, siéntate en el trono de nuestros hogares. Oh Dios, que como esposo, que como esposa podamos entender que tú eres el Rey, que ya no se hace mi voluntad, que ya no se hace nuestra voluntad sino la tuya. Jesús, Jesús, te necesitamos. Jesús, Jesús, te necesitamos. Jesús, que anhelemos comer de tu carne. Jesús, Jesús, hay alimento para nosotros esta mañana, hermano. Mire a Jesús. Mire a Jesús, en Él está la respuesta. No es en el banco, no es en el hombre, es en Jesús. Él es la respuesta, Jesús. Jesús, Jesús, tú nos vuelves al Padre. Oh, tú nos vuelves al Padre. Volvemos a casa. Oh, porque tú eres nuestra verdadera casa. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Te amamos, Jesús, te amamos.
Gracias, Jesús, gracias. Te bendecimos en esta mañana. Oh Jesús, Jesús. Hay sanidad. Él trae sanidad para ti en esta mañana. Sanidad para tu alma. Si tú no podías perdonar, toma, come de Jesús en este día, para que haya sanidad para tu alma. Oh Jesús, Jesús. Oh Jesús, si hay una enfermedad física, aliméntate de Jesús en esta mañana. Hay sanidad para nosotros en esta mañana. Él es todo lo que necesitamos. Él es todo. Y Él lo llenará todo. Aleluya. Tú eres la armonía, tú eres la paz, tú eres el gozo, tú eres el reino. Tú eres el reino. Bendito seas, porque tú eres el reino. Y tu reino ha venido a nuestra nación. Tu reino se establece en esta nación. Oh, y tú reinarás de norte a sur, de este a oeste. Tú reinarás en los 18 departamentos. Tú reinarás sobre nuestra nación, Jesús, Jesús, Jesús. Honduras es tuya, ha sido comprada con precio de sangre. Aún la tierra misma recibe sanidad en esta mañana. Aún la tierra misma, Honduras recibe sanidad. Oh, porque la sangre de Él ha sido derramada sobre ti, Honduras. Oh, Honduras, recibe tierra bendita. Oh, recibe la vida, recibe el poder de la sangre que fue derramada para liberación tuya. Honduras, Honduras, recibe la sanidad. Honduras, 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 recibe la sanidad. Honduras, Honduras, oh, la luz ilumine toda la tierra. Oh, la luz penetre hasta las profundidades de la tierra. Honduras, seas libre de iniquidades. Oh, seas libre de iniquidades. Recibe identidad de hija, Honduras. Recibe identidad de hija, porque eres hija. Oh, tierra hondureña. Oh, tierra hondureña. Oh, tierra. Oh, tierra. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe, Honduras. Recibe el poder de su sangre. Honduras. Yo profetizo que la voz de Cristo será escuchada en toda nuestra nación y que los muertos oirán su voz y vivirán, y vivirán, y vivirán. Hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida. Aleluya, aleluya, aleluya.
Yo declaro, Honduras, que eres libre de toda peste. Yo declaro, Honduras, que tus fronteras están guardadas. Yo declaro, Honduras, que tú te levantas, que tú resplandeces, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, Honduras, se dejará ver sobre ti. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Sabe, yo quisiera que así como está de pie, meditar en esa palabra, se mantenga usted lo que Dios trajo ahora, pensando el resto del tiempo que queda para nuestras elecciones, que son a principios del mes de diciembre, creo, ¿no? Noviembre. Bueno, sí, estoy viendo a ver si saben algunos. ¿Cuándo es? 24 de noviembre, no se olviden de esa fecha. Yo sé que es un tiempo tremendo y meditaba en esa palabra que ¿cómo van a ir si no han sido enviados a predicar? ¿Cuántos quieren ser enviados? Yo quisiera preguntarle a usted, ¿se siente enviado? La presencia de Dios está en su vida. Y en este tiempo que nos queda, yo sé que va usted a hablar y a hacer luz para muchos que necesitan tener entendimiento de lo que es, lo que el país vive, ¿no? Y así como está, yo voy a pedirle a Pastor Remo, Pastora Rosita, que se volteen para allá donde usted, Pastora Consuelo, Pastora Mirle, ¿por qué no? Y enviamos declaración para cada uno de los que están aquí y decir, son enviados. Levante su mano usted y si quiere ser enviado. Padre, declaramos que cada uno de los que oyeron esta palabra son enviados, son comisionados, porque yo sé, mi Dios, que ellos ya saben, conocen su presencia, la presencia del Dios Todopoderoso está en sus vidas. Y esta mañana aprovechamos para declarar que son enviados a declarar las nuevas de salvación, a declarar que sus oídos, los oídos de cada hondureño que no te conocen son abiertos y reciben la presencia de Dios en su vida. Padre, gracias por este pueblo entendido, por este pueblo que comprende los tiempos. Bendiciones, hijos e hijas, les amamos y que sigan atesorando esta palabra el resto de su tiempo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No sé si habrá alguna alabanza para que nos despidamos con un abrazo, cantando al Señor y que aprovechemos los tiempos. Amén.